No quiero reventar la burbuja de nadie aquí, así que si crees en leyendas de episodios perdidos embrujados y disfrutas viviendo en ese mundo, tal vez esta no sea la publicación para ti. No me malinterpreten, odio cuando la gente se queja de la falta de realismo en el entretenimiento, y creo que todos los niños necesitan creer en Papá Noel y el hada de los dientes durante el mayor tiempo posible, pero esto es diferente. En los 80 conocí a un tipo llamado Sid, que solía cortar cintas VHS viejas y demás. Era más que un hobby para él, era prácticamente toda su vida. Sus padres eran un poco más ricos que yo, así que cuando éramos adolescentes y yo trabajaba como un esclavo en un restaurante de comida rápida Scats, él simplemente se quedaba en casa cortando cintas. Todo el día. Toda la noche. Claro, a medida que uno envejece, las cosas del pasado se aclaran un poco y creo que podría haber sido casi autista, o tal vez una persona muy funcional con síndrome de Asperger, pero claro, no soy un experto y no digo que ese fuera el caso. Es simplemente la mejor y más rápida manera que me ocurre de explicar su personalidad y su obsesión por cortar cintas. Todo empezó cuando vio a Old Yeller de pequeño. Por alguna razón, sus padres lo dejaron ver esa porquería. Si no la conocen, es la historia de un niño y su perro. Espero no tener que revelar el spoiler de una película tan anticuada, pero al final el niño tiene que dispararle a su propio perro porque tiene rabia. A Sid no le gustó esto. Su padre fotografiaba y grababa bodas, así que le enseñó a manejar algunas máquinas, y Sid cortó el final, reemplazándolo con una escena anterior, más feliz, como si el viejo Yeller de repente mejorara fuera de pantalla. Después de eso, vio la cinta obsesivamente, incluso en su adolescencia, cuando lo conocí. Me hizo verla una vez para mostrarme cómo la arregló, y de hecho pude imaginarlo de niño cuando empezó a aplaudir y vitorear su propio final falso. No quiero decir que fui una mala influencia, pero después de verla le pregunté si podía hacer eso con otras películas. Mi principal interés era quizás grabar una o dos películas, e incluir algunos fotogramas de desnudos, que las actrices no habían hecho, pero no te preocupes. Nunca me atreví a preguntarle si lo haría. Solo imaginaba lo genial que sería. A menudo. Sid me dijo que sí, que podía arreglar cualquier película que quisiera. De hecho, lo había hecho con algunas otras. Tenía una copia de una caricatura de los cazafantasmas y, no es broma, todos los fantasmas fueron eliminados por completo. La historia no tenía sentido, no había continuidad, pero lo había logrado y me impresionó mucho. Supongo que en la época del VHS, estas cosas parecían más mágicas que hoy en día. Con el tiempo, animé a Sid a editar más películas, pero con otros propósitos. En lugar de blanquear todo el terror, como él quería, le animé a ver la luz y a ver lo genial que podía hacer. En algún lugar, este récord de tener de Star Wars de nuestra escuela secundaria tiene las 3 películas originales perfectamente montadas, con efectos editados que harían al mismísimo George Lucas gritar: "Basta de intromisiones". Le cobramos como $20 por la única copia, porque éramos idiotas. En fin, esto duró un tiempo antes de que perdiera casi por completo el interés. Era más una broma para mí que para él. Fue entonces cuando empecé a trabajar, a conducir, a ligar con chicas de la zona, mientras él se involucraba cada vez más en grabar esas cintas. Creo que sus favoritos eran los dibujos animados. Cuando salió Los Simpson, se volvió loco con ellos. Ahora, sus ediciones no se trataban tanto de arreglar cosas, sino de romperlas de forma interesante. Otra cosa que recuerdo es cuando grabó un episodio de MASH y lo editó con una vieja película bélica sangrienta. A mitad de su versión, bombardean el campamento, los soldados invaden, todos mueren. Al final, trabajó específicamente con imágenes congeladas de la cara de cada miembro del reparto. Ojos cerrados. Había cambiado por completo sus intereses y se había entregado a lo que antes le aterraba, los finales aterradores. Parecía que le encantaban las secuencias largas y prolongadas en un silencio aterrador. Incluso me obligaba a callarme mientras jugaban. Quizás hayas oído hablar de este misterioso personaje llamado Banksy, que anda por ahí creando grafitis interesantes y demás. En una ocasión, entró en una tienda de música y sustituyó unos CD de Paris Hilton por sus propias copias.
Banksy no era nada comparado con Sid. Cada 2 semanas, me contaba de alguna tienda o videoclub donde había metido algunas de sus cintas a escondidas. Cambiaba las originales por sus versiones y luego volvía a empezar, cortando las que había robado. En un momento dado, cuando hacía tiempo que no sabía nada de él, pasé por casa de sus padres y lo encontré en el garaje. Allí habían montado su propio estudio de cine, con mesa de dibujo incluida. En realidad estaba animando contenido completamente nuevo. De repente, me quedé impresionado por su habilidad artística que nunca había visto antes, y muy preocupado por cuando este tipo saldría de la oscuridad y comenzaría a actuar normalmente como yo. Apenas levantó la vista de sus dibujos mientras hablábamos. Le pregunté lo que cualquier joven, ya casi adolescente, preguntaría: ¿qué carajo te pasa? ¿En serio, amigo? Esto es una locura. Es trabajo. Estoy trabajando. Mi trabajo es tan importante como el de cualquier otra persona. ¿Aún las vendes o solo las traes de contrabando? ¿Cuánto le cuesta todo esto a tu papá? No me importa. Observé lo que ilustraba con tanto fervor. ¿Es eso un cuerpo sin cabeza? ¿Bailando? Sí. Eso está bastante oscuro, hombre. Lo sé. Ese es el punto. No lo entiendo. Esas cintas, pensé que estaban mal, pero con el tiempo descubrí la verdad. ¿Cuál es? Lo que da miedo es cierto. Los finales felices son la mentira. Siguió dibujando mientras yo estaba allí. El silencio era inquietante, y en ese momento pude oler su olor corporal. No era solo sudor. Era una mezcla de eso y un trapo sucio y empapado en orina. Odio decirlo, pero me di por vencido en ese momento. Es ese momento en el que miras a alguien que creías conocer, y lo único que puedes pensar es: madre mía. Nunca me di cuenta de que estaba tan perdido. No fue hasta los 30 que Sid volvió a cruzar mi mente. Estaba navegando por internet, sin rumbo fijo, cuando me topé con una serie de leyendas urbanas sobre cintas VHS extrañas, películas reeditadas y episodios perdidos. Reconocí algunas. Las había visto con Sid, o incluso lo había visto trabajando en ellas. Cada escena perturbadora, cada anécdota increíble, me las creí, porque había estado allí. Otros, dibujos animados de Bob Esponja, episodios de iCarly o lo que sea. Esos programas llegaron mucho después de que rompiera con Sid, pero el estilo me resultaba demasiado familiar. Incluso los que no parecían de su obra parecían copias defectuosas o intentos de imitarla. Todavía lo estaba haciendo. Dios mío, me dejó atónito. Llamé al antiguo número de Sid, sin estar del todo seguro de encontrarlo allí. Sonó durante minutos y supe que la búsqueda era inútil. Aunque aún viviera con sus padres, era improbable que estuvieran todos en la misma casa a estas alturas. Aún, me propuse ir a su antigua casa, para ver si aún estaba en el garaje, grabando cintas, manipulándolas por ordenador o lo que fuera que estuviera haciendo. Al pasar por delante de la casa, el césped descuidado estaba cubierto de enormes hierbas que me llegaban a la cintura. La fachada ruinosa del edificio, con la pintura descascarada en las contraventanas, las tejas faltantes y las canaletas llenas de lodo, me indicó que hacía mucho que nadie vivía allí. Vi una nota en la puerta, pero no pude leerla desde la calle. Quizás era algo que podría usar para localizar a Sid y ver si alguna vez había recibido la ayuda que ahora me daba cuenta de que debería haberle brindado. Al entrar en la entrada, mis faros iluminaron la puerta del garaje. No tenía ventanas y estaba vandalizada con las placas de alguna banda de gángsteres ambulantes. La nota en la puerta, como era de esperar, hablaba de que cierto banco ahora era dueño de la propiedad. Indicaba que se desaconsejaba totalmente la entrada sin autorización y que, en cierto momento, alguien vendría a asegurarse de que la casa estuviera acondicionada para el invierno. Sea lo que sea. Mientras regresaba al coche, derrotado, algo me inquietaba. Sabía que los padres de Sid guardaban una llave de repuesto debajo de una roca falsa junto a la escalera trasera, básicamente porque Sid nos había dejado fuera varias veces. Cuando encontré esa llave, una sensación de frío y terror se arremolinó en mi estómago. ¿Quién se mudaría y dejaría todo así? La llave era lo más obvio, pero las macetas y los adornos del jardín seguían allí.
La vieja y oxidada bicicleta Ufi de Sid estaba apoyada contra la casa y había dejado gruesas marcas de óxido en el revestimiento de aluminio. Ni siquiera sé qué esperaba encontrar, pero usando la llave, entré a la casa. El olor era abrumador. No era un olor putrido, nada podrido ni en descomposición, solo el olor a... No sé si esto te hará sentido, pero, el olor a electricidad. Como el polvo quemado de una bombilla o un calefactor que desprende un peculiar olor a metal caliente. Sin embargo, eso era lo de menos, pues lo veía todo tal como lo había dejado. Todas las pertenencias de la familia de Sid estaban congeladas en el tiempo. La mesa del comedor en la que nos habíamos sentado en tantas ocasiones estaba cubierta de polvo y sostenía una rata muerta y demacrada que prácticamente se había convertido en polvo. El televisor, ese televisor enorme y voluminoso alrededor del cual todos nos sentábamos a ver las cintas de Sid y elogiar su creatividad, estaba donde siempre había estado, mostrando silenciosamente un violento bombardeo de estática en blanco y negro. A medida que recorría las habitaciones, la sensación de pánico e incomodidad en mi interior no hacía más que aumentar. Cada fibra de mi ser gritaba: corre. Corre, maldito idiota. Aún así, seguí adelante hasta la habitación de Sid. Ahora estaba vacía y en mal estado, con sus preciadas figuras de acción y cintas de vídeo vírgenes, cientos de cintas de vídeo, viejas y dañadas por el agua. Casi quise gritar Sid. Y esperar a que apareciera como si no hubiera nada fuera de lo normal. Entré en el dormitorio de sus padres. Allí, acostados en la cama, había dos cuerpos inmóviles. Demacrados. Grises. Medio convertidos en polvo, igual que la rata del comedor. Apenas podía creer lo que veía con mis propios ojos. No solo dos cadáveres se disipaban lentamente en los confines de esta casa suburbana, antaño idílica, sino que nadie los había revisado. Nadie lo había descubierto hasta ahora. Mi mente se aceleraba. Mi corazón se aceleraba. Lo único que no se movía eran mis pies, que permanecían pegados al suelo. Sid, pensé, debió haberlo hecho. No había forma de que los dos se quedaran solos una noche y murieran a la vez de causas naturales. Sid había dicho que no le importaban sus padres, y... ¿Cuándo fue la última vez que los vi? Dios mío, no los había visto en días, quizás semanas, antes de la última vez que hablé con Sid. Cuando finalmente salí de la habitación, saqué mi teléfono celular y comencé a marcar al 911. Sin embargo, tan pronto como lo llevé a mi cabeza, un grito ensordecedor de interferencia casi me hizo arrojar el objeto al otro lado de la habitación. Corrí al teléfono de la cocina. Chillando estática. Probé el teléfono de la sala para ser más preciso. Estática. No fue hasta que volví a colgar que lo oí. Música. Una música tenue, apenas audible, que no había notado antes. Parecía una melodía repetitiva, alegre y ligera, unas flautas, tal vez una sección completa de instrumentos de viento. Seguí la alegre melodía hasta la puerta del garaje. Pegando la oreja a la superficie sucia de la puerta, determiné que la música provenía de un poco más allá. Sid. Grité, apenas logrando articular el nombre con labios fríos y exangües. Sid, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Probé la puerta, pero descubrí que, de alguna manera, estaba cerrada por el otro lado. No importó, pues una patada salvaje casi derribó la madera podrida de sus bisagras. Sid. Grité mientras el polvo se disipaba lentamente. A través de la neblina, solo podía ver la luz de una pantalla de televisión. Colores vibrantes. Azul, verde, amarillo. Pronto, pude distinguir una caricatura en la pantalla. Luego, los cables plateados que iban desde el televisor hasta una masa oscura. Luego, la masa oscura tomó forma a medida que mis ojos se acostumbraban a la extraña iluminación. Era Sid, o mejor dicho, su cuerpo, no llevaba muerto tanto tiempo como sus padres, sentado en una vieja silla de oficina. Los cables del televisor llegaban directamente a su cuerpo, desapareciendo finalmente en varios agujeros viejos y costrosos de su piel correosa. A través de una pequeña abertura carcomida en sus costillas, creí ver más metal en su interior. Caminé hacia Sid, tapándome la boca con la mano por miedo a vomitar.
Su rostro estaba contorsionado en una horrible y amplia sonrisa, sus cuencas vacías de los ojos casi parecían felices, ocultas por una arruga de satisfacción en el entrecejo. «Hola». Escuché una voz discordante. La voz era alegre. Aguda. Sonaba casi como Sid, pero diferente. Alegre, caricaturesca. Me volví hacia la pantalla. El césped verde, el cielo azul, las flores amarillas, y Sid. Una caricatura perfecta de él. Paseaba por el bucle infinito de ese fondo utópico de dibujos animados. Me saludó con la mano. «Sid», susurré, «oh Dios, Sid». Él, la versión animada de él, desvió su atención de mí y continuó paseando alegremente por ese ciclo interminable del mismo fondo. Pasó junto a un arbusto, y luego lo volvió a pasar, y otra vez, el mismo azulejo, piando alegremente, voló por el cielo formando un 8. «Sid», negué con la cabeza, incapaz de comprender la situación, «nunca debí haberte dejado abandonar la realidad». Pensé en lo que Sid les había hecho a sus padres. Pensé en que el banco vendría pronto y todo esto saldría a la luz. Observé a Sid caminar durante casi media hora. Luego desconecté el aparato. Si mal no recuerdo, encontré la vieja cinta de VHS en una caja de cartón en el jardín delantero de alguien. Los carteles de la venta de garaje me habían indicado dónde estaba, y como me encanta encontrar trastos viejos y chulos, sin pagar precios desorbitados en eBay, me apunté. La caja estaba marcada 25 centavos, pero solo para demostrar lo tacaño que era, tuve que preguntar, ¿25 centavos cada uno por la caja entera? La pelirroja marimacho me miró fijamente y luego su expresión se suavizó. «Bueno, esas son las cosas del idiota de mi exnovio, pero yo no soy idiota». Revolví en el contenedor ligeramente húmedo y con olor a moho. Nada me pareció interesante. Había algunas figuras de acción polvorientas que no reconocí y un mando de Nintendo con el cable pelado y deshilachado. Entonces mi mano encontró algo duro y cuadrado, algo parecido a un ladrillo en el fondo de todo. El vídeo de Sid. Eso es lo que estaba escrito con un marcador rojo grueso en la etiqueta blanca de la cinta VHS. «¿Qué es esto?», le pregunté a la pelirroja. «¿Quién demonios tiene un reproductor de vídeo?». Lo hice, pero no había ninguna razón para que ella lo supiera. «No lo sé». «Te lo dije, esa es la mierda de mi ex». «Sid?», pregunté, sin ninguna intención real. «No», respondió ella, «¿y eso cómo es asunto tuyo?». «Te daré 10 centavos», metí la mano en mi bolsillo y saqué la moneda, solo para ver qué es. La pelirroja se levantó de la silla de jardín de arco iris en la que estaba sentada, corrió hacia mí hasta que estuvimos casi nariz con nariz, y me quitó la cinta de la mano con un tirón brusco. De repente, tiró la cinta a la acera y la aplastó con un pisotón de hipopótamo. Metralla de plástico negro salió disparada a pocos centímetros del pavimento. «Es todo tuyo», murmuró, yéndose furiosa una vez más. Por unos instantes, me quedé allí, en estado de shock. Luego, lenta y cuidadosamente, recuperé del suelo la carcasa destrozada. «Muchísimas gracias», le grité pasivo-agresivamente a la perra de la venta de garaje. Sinceramente, se me pasó por la cabeza que el vídeo de Sid podría, de alguna manera, ser una grabación de la propia chica. Ya sabes, en una posición un poco comprometida. Era una posibilidad remota, totalmente improbable, pero pensé que dejar la cinta allí sería dejar que el orgullo superara mi interés en el artículo. Además, aunque no fuera obscenidad, podría haber sido algo extraño. En ese entonces, yo era un gran fan de lo extraño. Dejé el video a un lado por un tiempo, pensando que en algún momento, cuando no tuviera nada mejor que hacer, vería si merecía la pena intentar salvarlo. Hay un montón de cosas por mi casa, un montón de cosas rotas y raras, que algún día pienso recuperar. El video quedó en el camino, siendo solo otra pieza de desorden en el paraíso de un acaparador. Luego llegó la noche en que decidí volver a ver una película, Tiburón. Metí la cinta VHS en la videograbadora. Ambas las tenía desde la infancia, pues las había cogido, junto con otros videos, cuando me fui de casa de mis padres mucho antes. La clásica escena inicial, el desarrollo progresivo, siempre me había encantado la película. No fue hasta el final que noté algo extraño. Ya sabes cómo termina.
Todos sabemos cómo termina. Tiburón termina con un tanque de oxígeno en la boca, y ¡zas! Una sola bala lo detona junto con el malvado tiburón monstruo. Esta vez no. Roy Scheider realizó el tiro fatídico, y falló. Me quedé en silencio un segundo mientras mi mente asimilaba este cambio. Antes de que pudiera siquiera registrar lo que acababa de suceder, que algo imposible había ocurrido, mis ojos ya seguían la grabación. Las mandíbulas arrancaron el tanque de sus fauces afiladas. El barco seguía hundiéndose. El tiburón devoró lenta y dolorosamente a Scheider, quien pataleó, se agitó y gritó como un loco. No se suponía que terminara así. Gritó segundos antes de que los dientes le aprietaran los pulmones. Después de eso, solo salió un gorgoteo sangriento. Apareció Richard Dreyfuss. Oh, Dios, dijo Richard enfermizo, ya exhausto por la terrible experiencia que había sufrido anteriormente. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Esa temible aleta cortó las olas, y Richard desapareció bajo la superficie. Solo reapareció una vez después de eso, con un ojo ensangrentado colgando de un corte reciente en un lado de su cara. Con un chapoteo rápido y silencioso, desapareció de nuevo. El video se prolongó durante minutos y minutos. Solo olas centelleantes, mar abierto, una toma panorámica del mar vacío. No había créditos, ni tema de cierre, nada. Observé perplejo y aterrorizado, hasta que se acabó la cinta y un estruendo de estática invadió la pantalla. Mis pensamientos iban desde ¿qué carajo? Hasta ¿cómo carajo? Examiné el casete de Tiburón en busca de cualquier señal. Parecía el mismo de siempre, hasta con la misteriosa mancha que marcaba su etiqueta desde principios de los 90. Alguien, concluí, debió haber cambiado la cinta mientras yo estaba fuera. Daba igual cómo o por qué, sobre todo porque no había ningún cómo o por qué, estaba seguro de que tenía que ser así, ya que no había otra explicación lógica. Para comprobar esta teoría, volví al estante donde estaba mi colección de vídeos. Dejando a un lado el vídeo de Sid, recuperé mi copia de El Quinto Elemento. Ocurrió de nuevo, y nuevamente al final. La película es un poco oscura, así que la explicaré con más detalle para quienes no la hayan visto. En resumen, un planeta maligno se precipita hacia la Tierra. Si llega a ella, todos morirán. No debería sorprenderles que los buenos ganen y los malos pierdan, el planeta maligno queda destruido antes del impacto. O mejor dicho, lo fue hasta ahora. Cometí el error de ver la película completa, esperando ver diferencias en otras partes de la historia. Me metí en la historia y casi olvidé por qué la estaba viendo hasta que llegó el cambio. El quinto elemento, esa luz blanca de la creación, no se activó. El personaje crucial murió a causa de sus heridas, murió en los brazos de Bruce Willis, y mientras él lloraba, el mundo se derrumbó. Primero, el planeta maligno colisionó con la Tierra. La película cambió a un plano general del impacto y luego se centró en diferentes personajes. El elenco principal quedó aniquilado, ya que se encontraban en la zona cero. Quedaron inmediatamente reducidos a cenizas ennegrecidas. Todos los demás personajes, por insignificantes que fueran, fueron mostrados ardiendo hasta morir con sangrientos detalles. Azafatas con atuendos extraños y policías con armadura pesada gritaban aterrorizados mientras oleadas de calor abrasador golpeaban sus cadáveres contra el devastado paisaje espacial. Observé, una vez más hasta que se acabó la cinta, cómo la Tierra misma se desmoronaba. Me pasó lo mismo con cada cinta que probé. Alguien terminó con Ripley muriendo por exposición al ácido. Batman, la versión de Tim Burton, se acercó al rostro inmóvil de Bruce Wayne, con el letal Joker Venom torciendo su rostro en una pálida sonrisa. Película tras película, final malo tras final malo, todo era igual. Incluso los programas de televisión y conciertos que grabé en mi juventud habían sido alterados. Un concierto de Metallica de los 90 terminó con el escenario derrumbándose sobre el grupo. El público, huyendo de la masacre, se pisoteó hasta convertirse en una pasta carmesí. No me llevó mucho más tiempo darme cuenta de lo que probablemente ya habías entendido. El vídeo de Sid. En silencio, con el mismo cuidado con el que recogí la cinta rota, la saqué del estante y comencé a recoger la superficie agrietada. De alguna manera, supe que este objeto era la causa de este extraño suceso.
Trabajando meticulosamente, pegué las piezas que pude y sellé el resto con cinta adhesiva. Al final, me quedó una cinta VHS increíblemente fea, pero funcional. Bueno, Sid, dije sin dirigirme a nadie en particular. Veamos de qué se trata todo esto. Era una caricatura. Una caricatura extraña. Todo el video era simplemente este pequeño personaje de dibujos animados, caminando por un bucle infinito de paisajes idílicos. La misma escena se repetía una y otra vez. Bueno, eso no es del todo cierto. De vez en cuando, un destello de estática o un balanceo horizontal provocado por el daño causaba un efecto extraño en la escena. Sid saltaba, y no me refiero a saltar, como si la imagen se moviera, de hecho, saltaba de la sorpresa, sus zapatitos marrones se desprendían de la tierra de la caricatura. Cuando la pantalla se ponía en marcha de repente, parecía tambalearse como si le fallara el equilibrio. Sin embargo, nada parecía derribarlo, ya que el hombrecito seguía caminando después de cada sacudida. ¿Eres Sid?, pregunté, nuevamente sin dirigirme a nadie. Ahora fui yo quien saltó. Cuando el hombrecito se detuvo, se giró para mirarme directamente y me saludó alegremente con la mano. «Hola». Se escuchó una vocecita alegre desde los altavoces del televisor. Los siguientes días transcurrieron en un estado de curiosidad morbosa. Desenterré todas las películas que tenía, cintas VHS, DVD, lo que fuera. También añadí algunos CD y cintas de música, solo para ver qué pasaba. Me di cuenta de que dejar los vídeos al lado o encima de la cinta rota tenía el mismo efecto en todos los casos. Shaun of the Dead, por ejemplo, fue un poco menos gracioso cuando él y su novia fueron degollados por las hordas de zombies voraces. Sin embargo, la música permaneció completamente igual, lo cual me decepcionó un poco. Es absurdo pensar que me sentí engañado al no encontrarle ningún efecto. El video más raro, sin duda, fue un DVD de Dora la Exploradora que compré en una tienda de segunda mano. Pensé que Sid, si era el pequeño del paraíso infinito, podría tener un efecto más interesante en otra caricatura. Nunca había visto Dora la Exploradora antes de esa noche, pero me aseguré de ver todos los episodios completos para saber lo suficiente y detectar cualquier pequeño cambio. Imaginen mi sorpresa cuando esos cambios se hicieron notar como un pulgar dolorido. El programa aparentemente gira en torno a varias situaciones de vida o muerte en las que Dora se vuelve hacia el público y pregunta a los niños qué debe hacer. Las voces de los niños gritan la respuesta como buenos mocosos de Stepford, y Dora continúa con sus locas aventuras. Esta vez, sin embargo, no hubo ayuda que encontrar. Dora colgaba del borde de un precipicio y miraba hacia la cámara imaginaria. ¿Cómo puedo bajar de esta cornisa?, preguntó. No hubo respuesta. Ella miraba fijamente, fuera de la pantalla, sin cambiar su expresión de aquella leve sonrisa. ¿Cómo puedo bajar de esta cornisa?, preguntó de nuevo, no más frenética que antes. ¿Cómo puedo salir de esta cornisa? Algunos de sus dedos se aflojaron a medida que la fatiga comenzó a apoderarse de su pequeña figura. ¿Cómo puedo salir de esta cornisa? ¿Cómo puedo salir de esta cornisa? ¿Cómo puedo conseguir? Sus manos resbalaron. Cayó como una piedra. Su expresión permaneció tranquila, inexpresiva, mientras la grabación la seguía hasta el fondo rocoso del valle. Allí, aterrizó con un rebote espantoso y se quedó inmóvil. La sangre de dibujos animados se acumulaba alrededor del cuerpo destrozado de la niña. El resto del DVD posterior a ese episodio se vio afectado con la misma claridad. Cada episodio posterior consistía en fondos cambiantes y una multitud de animales salvajes que entraban en pantalla, se quedaban allí de forma borrosa y luego volvían a desaparecer. No había protagonista. No había Dora. Debo decir que, al recordarlo, me siento casi privilegiado de haber visto el episodio en el que Harry se cae de la ventana de su apartamento y aterriza directamente sobre George. De igual manera, ver una versión de Buscando a Nemo donde Nemo nunca nace y su padre se suicida fue realmente intrigante. Parece que a los peces les cuesta aceptar ese tipo de cosas, pero él lo superó. Para su información, Breaking Bad es una experiencia completamente diferente cuando Walter y Jesse son asesinados brutalmente al final del primer episodio.
Quiero decir que todos son mucho más felices a partir de entonces, pero desafortunadamente, todos tuvieron sus propios finales prematuros. Para la cuarta temporada, solo eran una serie de sets vacíos y Gus manejando un restaurante de pollo hasta que murió gritando en un repentino incendio de grasa. Lo estaba disfrutando bastante. Llámame como quieras, piensa lo que quieras, pero sentí que me había topado con algo especial, ese hallazgo barato de algo invaluable que siempre había estado buscando. Aún así, quería ver más, saber más. ¿Qué más podía hacer? ¿De qué otra manera podía comprobar los efectos de esta cinta oscura y divertida? Estaba leyendo la guía de televisión cuando me di cuenta de cuál sería mi siguiente paso. Sleepy Hollow, una nueva serie de fantasía y terror, se estrenaba esa noche. Quité el reproductor de DVD y lo volví a poner en la videograbadora. Luego, conecté el video de Sid, presioné grabar. Mi mente se aceleraba, al igual que mi pulso, mientras la lucecita roja parpadeaba. Estaba grabando sobre el tranquilo entorno de Sid y estaba deseando ver qué pasaba. Claro, quizá todo llegaría a su fin, pero era igual de probable que descubriera algún truco nuevo que pudiera hacer. La pantalla parpadeó. Una fugaz ráfaga de estática interrumpió el espectáculo. ¿Fue el video o simplemente un fallo en la transmisión de la cadena? Parpadeo. Estático. Al poco rato, me encontraba sentado frente a una violenta luz estroboscópica que emitía un ruido caótico y silbante. Los personajes en pantalla eran baleados, masacrados, decapitados, y no estaba seguro de si eso era lo que se suponía que debía ocurrir o si algo estaba cambiando en vivo, ante mis ojos. Luego, los personajes que habían sido asesinados comenzaron a aparecer nuevamente, solo para sufrir rápidamente destinos más espantosos y crueles. Los personajes tropezaban en la pantalla con miembros faltantes, agujeros enormes en sus torsos, cabezas desgarradas y huesos expuestos. Nunca era lo mismo dos veces mientras la repugnante presentación de diapositivas se desarrollaba ante mí. Finalmente, cuando ya no pude soportar más aquel desastre repugnante e insensato, la pantalla se quedó en negro. Negro absoluto, vacío, infinito. Aunque la habitación estaba relativamente oscura, sentí un escalofrío al no ver ningún reflejo en la pantalla. Inclinándome hacia adelante en el sofá, distinguí un pequeño punto blanco en la pantalla, por lo demás oscura. Era como si solo hubiera quedado un píxel cuando todo a su alrededor desapareció en la nada. La luz aumentó. Pronto, pude distinguir una figura tenuemente iluminada por un cuadrado brillante y pulsante a su lado. A medida que la figura se acercaba, ese resplandor difuso iluminaba su silueta. Sus pies flotaban a gran altura sobre el suelo, o sobre la oscuridad donde estaría el suelo. Sus extremidades parecían nudosas y retorcidas, como las de un cadáver. La cabeza de la figura se inclinaba hacia un lado, y el cuadrado de luz que la acompañaba parecía flotar a pocos centímetros de su costado. La figura se detuvo al ocupar casi toda la pantalla. El cuadrado brillante parecía mostrar su propia estática contenida. Pensando que claramente era hora de eliminar el video de Sid y deshacerme de él, encendí la lámpara que estaba a mi lado. En cuanto la luz llenó la habitación, iluminó también la figura en la pantalla. Fue como si la luz hubiera atravesado el cristal del televisor y proyectado un rayo inmediato y horrible sobre ese rostro miserable, comido por los gusanos, desecado, sus ojos faltantes, cubiertos por párpados destrozados, su boca de dientes amarillos, retraída en una sonrisa post-mortem. Ahora podía distinguir el objeto que traía consigo, otro televisor, con sus cables entrelazándose entre la carne del cadáver. Su pantalla mostraba la misma imagen que yo estaba viendo, un cadáver más pequeño, un televisor más pequeño, y en esa pantalla, otra copia idéntica de la escena lúgubre. El cadáver levitando levantó una mano fétida y marchita. La piel de su brazo crujió y se desgarró mientras lo hacía. Sin embargo, su boca no se movió. Ahí,